A ver, estos días he visto en Twitter a gente compartiendo una cosa sobre que en Japón hay un periódico que si plantas, florece. Como siempre que alguien de fuera de Japón comparte noticias sobre Japón, conviene tomárselo con un poco de cautela e investigar un poco si es cierto. Porque Japón es un país que se presta a compartir noticias muy espectaculares que al final no son ciertas. La información se refiere al Mainichi Shimbun, uno de los periódicos más populares de Japón, que lleva publicándose desde 1872. Este diario puso en marcha un proyecto llamado Green Newspaper, periódico verde. Este proyecto consistía en imprimir una tirada de este diario con un papel que era una mezcla entre papel reciclado y semillas de hierba y flores. Una vez leído el periódico, se animaba a la gente a que lo rompiera en pequeños trozos, lo plantara, lo regara y unas semanas después aquello florecería. Este proyecto está muy ligado a una expresión japonesa, mottainai. Suele utilizarse como una exclamación para decir qué desperdicio, pero también se aplica a esa filosofía de no malgastar aquello que tiene valor. Es una expresión muy relacionada con los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar, porque se le da una segunda vida a un periódico ya leído que normalmente acaba en la basura. El caso es que, aunque hay gente compartiendo los tweets ahora, si buscamos en internet, las primeras noticias en japonés que he encontrado al respecto de este proyecto son de 2015 y los últimos artículos que he encontrado, que son de blogs y medios de otros países, son de 2016 y 2017. Así que no está tan claro que ese proyecto siga vigente hoy. Por eso, para descubrir si esos tweets que se están publicando hoy, como si el proyecto estuviera en marcha, vamos a probarlo. Voy a ir al kiosco a comprar una copia del Mainichi Shimbun. Después voy a ir a comprar una maceta y abono y vamos a plantarlo. ¿Brotará algo? ¿O lo único que germinará será la flor de mi fracaso? Vamos a ver. He venido a una tienda de 100 yenes a comprar la maceta y el abono para nuestra planta. Bueno, ya lo tenemos todo, así que ha llegado la hora de la siembra. Aquí tenemos el Mainichi Shimbun. En principio parece un periódico como cualquier otro, no noto nada particular. Esta es nuestra maceta y aquí está el abono. Bueno, vamos a echarle abono a nuestra maceta. Ahora vamos a echarle trocitos del Mainichi Shimbun. Vamos a enterrarlo un poquito. Y ahora vamos a regarlo. Florecerá tanto como esa otra planta. Ahora solo queda esperar. No tiene mucha pinta de que esté creciendo nada, ¿verdad?
No tiene mucha pinta de que vaya a crecer nada, ¿eh? Hoy ha hecho un día de mucho viento y se ha volcado la maceta. Bueno, como ya habéis comprobado, han pasado varias semanas y ahí no ha crecido nada. El caso es que lo del Mainichi Shimbun, que podías plantar y brotaba algo, fue una promoción ideada por la agencia de marketing Dentsu. Querían hacer una campaña para concienciar a la gente sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Así que distribuyeron unas tiradas limitadas del periódico. Fue solamente para una ocasión especial. Lo que intento hacer con este vídeo es demostraros que muchas veces encontráis noticias que son muy espectaculares, muy llamativas, pero que son falsas. Hoy en día más que nunca es muy fácil distribuir falsa información y es mucho más difícil corroborar que esa información es falsa si hace referencia a otro país. Y en el caso de Japón especialmente se tiende mucho a distribuir noticias que son muy llamativas pero que son falsas. Y la gente no siempre contrasta si es cierto o no. Por eso, desde aquí, lo que os recomiendo es que cada vez que leáis una noticia así un poco peculiar, sea de Japón o de cualquier parte del mundo, tratéis siempre de contrastarla con otras fuentes más fiables, porque así no os la colarán y no haréis el ridículo plantando un periódico. Así que ya que lo del periódico ha sido claramente un fracaso, voy a plantar algo que sí vaya a crecer de verdad. Así que vamos a la tienda a comprar algunas semillas. He comprado estas semillas de albahaca. Es un pack para principiantes, así que no trae muchas. Es un poco para practicar, digamos. Aquí podéis ver el pack. Tiene también instrucciones de cómo plantar la albahaca. Bueno, vamos a plantarla. Bueno, aquí me despido con mi plantita de albahaca, que espero que crezca tanto como las mentiras crecen por internet. ¡Nos vemos!